Hola chicos, soy la profesora Viviana y en este video vamos a hacer un análisis para una función que definimos en algún video anterior. Vamos a hallar los puntos críticos, vamos a buscar los intervalos donde la función crece y o decrece y si es que tiene posibles máximos o mínimos locales. Entonces vamos a repasar la materia en este ejercicio con todos estos análisis. Primero, los puntos críticos, recuerden la definición. Los valores donde la función al derivarla me da cero o la derivada no existe, pero deben estar en el dominio de la función. Por lo tanto, analicemos primero el dominio de f. El dominio de la función, en este caso, restringe el logaritmo. Los valores de x tienen que ser estrictamente positivos. Y el dominio de la función son los reales, estrictamente positivos, sin el cero. Vamos a derivar la función para hallar los puntos críticos. La derivada de f es un producto. La derivada del primero 2x por logaritmo sin derivar más x cuadrado por la derivada del logaritmo 1 partido en x. Simplifiquemos un poco, 2x por logaritmo natural de x y acá simplificando nos queda más x. Tenemos que la derivada igualarla a 0. Al hacer eso tenemos que tomar toda esta expresión que derivamos igualarla a 0. Pero vamos a hacer junto con eso una factorización porque hay un x factor común. Luego escribimos esto como esta derivada de la función f' de x, x factor de 2 logaritmo natural de x más 1 para que me quede factorizado y esto se iguala a 0. Aquí está la derivada factorizada. ¿Cuándo producto 0? Bueno, cuando x es 0 o cuando esta suma 2 logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Acá tenemos un valor donde la derivada es 0, en x igual 0, y hay que despejar el x de un logaritmo. El valor de 1 va restando, 2 dividiendo, nos queda logaritmo natural de x igual a menos 1/2, y para despejar el x del logaritmo tenemos que aplicar la inversa, la exponencial, es decir, e elevado a menos 1/2, esto es igual a x, e a la menos 1/2. Ya este valor es lo mismo que decir 1 partido en e a la 1/2 o en la raíz cuadrada de e. Y uso calculadora y aproximadamente, este es el decimal, 0,6 y fracción. Ya, ahora vamos a ver finalmente cuáles son los puntos críticos, usando la definición. Puntos críticos. En este análisis nos dieron dos valores, pero tenemos que recordar una restricción de la definición, que los valores hallados deben ser parte del dominio de la función. Y 0 claramente no está en el dominio de la función. Por lo tanto, este valor de x igual 0 no es punto crítico. El valor hallado 1 partido en raíz de e, x igual a ese valor, sí está en el dominio de la función. Por lo tanto, el punto crítico va a ser 1 partido en raíz de e. Solamente va a ser ese el único punto crítico de esta función. Ahora procedemos a los intervalos donde la función crece o decrece. Para aquello tenemos que darnos un intervalo. Y en ese intervalo tenemos que ingresar el punto crítico hallado, 1 partido en raíz de e. Y además tenemos que darnos una vecindad en torno al punto. Recuerde el intervalo a, b. Entonces, por la izquierda y por la derecha, supongamos un valor menor que 0,6, supongamos 0,1. Y un valor mayor a 1 partido en raíz de e, supongamos el número 1. Y ahí tenemos la vecindad. ¿Qué vamos a hacer ahora para ver si la función crece o decrece? Tenemos que hallar el signo de la derivada, pero evaluada en estos valores. Primero la derivada 0,1. La función derivada está expresada de varias formas, como una suma y acá como un producto, la voy a marcar. Esto es f'. Vamos a usar esta versión, que es más cómoda para ver finalmente la derivada en el punto qué signo me da. Entonces me está dando x, que es 0,1, multiplicado 2 logaritmo natural de 0,1 y más 1. Ya, ahora, usted usa calculadora para ayudarse en estos procesos. Yo ya lo hice y me acuerdo más o menos lo que da estos valores. Entonces esto es 0,1. El logaritmo natural de 0,1 aproximadamente, este es el 2, es menos 2,3 más 1. Y si usted multiplica 2 por menos 2,3 me va a dar menos 4,6 más 1. Esta suma al final me da algo negativo, multiplicado por 0,1, lo importante es el signo, no el valor numérico. El signo, la derivada 0,1 finalmente es negativa.
¿Qué significa derivada negativa? Del punto de vista crecimiento o decrecimiento. Que la función, antes de este valor crítico, la función viene decreciendo, ¿ya? Va en descenso. Después tenemos que tomar la derivada y evaluarla a la derecha del punto crítico en 1. Entonces, en este caso, usando la misma expresión de la derivada, 1 factor de 2, logaritmo natural de 1 y más 1. Logaritmo natural de 1 vale 0, por lo tanto 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Por 1 esto me da 2, la derivada en 1 me está dando, perdón, el logaritmo natural de 1 es 0, por 2 es 0, 0 más 1 es 1. Y 1 por 1, eso es 1 que es mayor que 0. Lo que importa, repito, es el signo de toda la derivada. Si la derivada es positiva, la función va a ir creciendo. Entonces, ¿qué tenemos? Una función que decrece, entonces ahí tenemos que ver dónde decrece. Entonces, intervalos. Recuerde que nosotros tenemos que considerar el dominio de la función. No podemos tomar en este caso el valor de 0. Entonces, el dominio va a ser intervalo abierto en 0. ¿Hasta dónde decrece? Hasta el punto crítico, hasta 1 partido en raíz de e abierto, porque justo en el extremo la derivada es 0. En ese intervalo la función es decreciente. Decreciente. Después tenemos el otro intervalo. Se alcanza a verse acá. El intervalo desde 1 partido en raíz de e. ¿Hacia dónde? Hacia todo el infinito, porque la función acá, su dominio celular es positivo. Abierto. En ese intervalo la función es creciente. Entonces, tenemos dos intervalos. 0, 1 dividido raíz de decreciente y después la función en 1 dividido raíz de o e a la menos un medio al infinito es creciente. Por último, ¿qué tenemos acá? Máximos y mínimos locales. Ya sabemos que el único punto crítico es este, 1 partido en raíz de e. Si la función viene decreciendo antes del punto crítico y después crece después del punto crítico, ese punto crítico no le queda ni más ni menos que ser un mínimo local. Por lo tanto, en x igual 1 partido raíz de e, ahí hay lo que se denomina mínimo local. Y el mínimo local, como valor mínimo local, va a ser la función original evaluada en 1 partido en raíz de, que eso usted lo puede buscar con su calculadora, o aproximadamente la función evaluada en ese 0,6 que usted está viendo. Entonces usted reemplaza acá y tiene f de 1 partido en raíz de e, nos va a quedar aproximadamente raíz de e, nos va a quedar aproximadamente el cuadrado de 1 partido por raíz de e es 1 sobre e, porque la raíz se va, por logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e es 1. Finalmente nos está dando 1 dividido e, que eso es otro número decimal del orden de 0, algo. Entonces, esta expresión 1 partido en e va a ser la imagen, es el valor mínimo de la función. Repito, ¿y dónde hay un mínimo? Está en el valor en x 1 partido en raíz de e.